Muy buenos días, querida familia. Te habla Licenit Polanco, tu compañera en esta jornada de a solas con Dios, cada mañana en esta cima de esta montaña con Dios, madrugando, buscando su rostro, poniendo nuestras cargas y siendo alimentados por su palabra. El Señor cada mañana trae una nueva y refrescante experiencia para nosotros y nos guarda un maná especial para darnos a comer, para sustentarnos durante una jornada de trabajo en este día. A ti quiero compartir contigo los sabios consejos que cada mañana el Señor inicia para nosotros en el libro de Proverbios capítulo 8, versos 17 al 36, y dice así: Yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Las riquezas y la honra están contigo, riquezas duraderas y justas. Mejor es mi fruto que el oro refinado y que la plata fina. Ando por veredas de justicia, por sendas rectas, para dar herencia a los que me aman y llenar sus tesoros. El Señor me poseía en el principio de su obra, antes de sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, antes de la tierra, antes de los océanos fui engendrado, antes que existiesen los manantiales de agua, antes que los montes fueran fundados, antes de los collados fui engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando Él formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba el horizonte sobre la faz del gran mar, ahí estaba yo. Cuando condensaba las nubes en la altura y las fuentes del profundo mar, cuando fijaba el mar su estatuto para que el agua no pasase de su límite, cuando establecía los cimientos de la tierra, ahí estaba yo. Con Él estaba ordenándolo todo. Fui su delicia todos los días, ante Él solazándome en todo tiempo. Me regocijo en su mundo habitable y me deleito con los hijos de los hombres. Por eso, hijos, escuchadme. Feliz el que guarda mis caminos. Atended al consejo, sed sabios y no lo menosprecies. Feliz el hombre que me oye, que vela a mis puertas cada día y espera en el umbral de mi entrada. El que me halla la vida, alcanza el favor del Señor, pero el que peca contra mí se daña a sí mismo. Los que me aborrecen, aman su muerte. La realidad es que Dios ha hecho de la sabiduría lo esencial, lo más importante, esencial para nuestra vida. Qué pena que a veces nos ocupamos tan poco de alcanzar sabiduría. A veces nos ocupamos de hacer cosas, pero no nos ocupamos en alcanzar sabiduría. Fíjese que la sabiduría acompañó a Dios en todo el proceso de la creación, porque dice que todo lo que Dios hizo, lo hizo sabio, hermoso y perfecto. Y con esos tres sellos, Dios lo hace todo. Lo hace con sabiduría, con belleza y perfección. Interesante lo que dice la palabra cuando dice en el versículo 17 del capítulo 8, yo amo a los que me aman, pero me hallan los que madrugando me buscan. Dios no le niega su amor a ninguno de sus hijos. Nos ama incondicionalmente, aunque no lo amemos a Él. Pero el encontrar a Dios es condicional. El encontrar a Dios lo encuentra el que lo busca muy temprano en la mañana. El amor y el encontrar a Dios no van igual. Él nos ama incondicional, pero solamente lo encuentra el que lo busca
cada mañana. Y si tú eres de estos madrugadores, valientes y voluntarios, que han convertido su vida en un buscar a Dios cada mañana y eres parte de esta familia, entonces tú encontrarás a Dios, porque su promesa dice que todo aquel que madruga a buscarlo, lo halla. Y si tú estás aquí, es porque tú eres de esos que ha decidido encontrarse con Dios. Alabamos el nombre del Señor por nuestra familia, de nuestra iglesia sin paredes, los cuales se mantienen activos cada mañana en ese afán de levantarse temprano, no encontrarse con su televisor, ni con su celular, ni computadora, sino para encontrarse con su Dios. Alabamos el nombre de Dios por todas las oraciones que ha estado contestando y por aquellas que se siguen solicitando y que a su tiempo perfecto el Señor va a contestar. Hoy confiadamente ponemos nuestras manos en las manos de Dios para que Él nos guíe en esta mañana. Estamos cerrando una semana y queremos cerrar esta semana en bendición y con la seguridad de que toda preocupación queda a un lado cuando la ponemos en las manos de Dios. Así que oramos en esta mañana para que el Señor dirija nuestra presentación. Padre Santo y Padre Bueno, gracias, porque la familia está diciendo presente. Aquí estamos, Señor, una vez más, venciendo el sueño, el cansancio y también el desánimo, el pesar y el dolor, porque queremos estar contigo en la cima de esta montaña, porque tú has preparado un pan para nosotros y hemos venido a comerlo con gratitud, con alegría y con determinación. Bendícenos a todos en esta hora y muéstranos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Me encanta saber que muchos han aprendido a alterar sus horarios y aunque es algo sacrificado porque el yo iniciar ahora a las 5:30 de la mañana, algunos que ya estaban luchando con las 6, ahora tienen que doblegar un poco más, media hora de lucha. En estas cosas, en estos detalles que parecieran ser insignificantes, se convierte en el ejercicio de la fe de lo que Dios una vez dijo que si tú no pudimos caminar con los que iban a pie, ¿cómo lo vamos a hacer con los que van de a caballo? Estamos en tiempos difíciles, familia, donde cada sacrificio, por más minúsculo que parezca, es importante. Y yo sé que no solamente el sacrificio es para los que nos levantamos aquí más temprano, sino para aquellos que están en otras zonas horarias, como la zona oeste de los Estados Unidos. Y si bien es cierto que algunos tenían que conectarse a las 3 de la mañana, ahora algunos se conectan a las 2:30. Esto significa alterar sus patrones de sueño, alterar sus horarios. Sin embargo, cada sacrificio de esto no cae en vano ante los ojos de Dios. Al contrario, Dios vela por esos horarios y esos sacrificios y Dios imparte bendición. Así que agradecemos a Dios por el ejercicio de fe que muchos están haciendo y cómo Dios en algún momento tú lo vas a notar, cómo Dios nos prepara para batallas mayores, cómo Dios nos prepara para enfrentar situaciones más difíciles, pero las vamos a enfrentar más fáciles. En una ocasión alguien me preguntó, ay hermana, pero en verdad me asusta cuando usted dice que vamos a enfrentar batallas peores, que vamos a enfrentar situaciones más difíciles. Es la que tengo y siento que me muero. La que estoy viviendo siento que me está matando. ¿Y cómo posible? ¿De qué me sirve de aliento el pensar de que esta batalla me va a preparar para una peor? Pues mira, esto son las cosas increíbles de Dios. Cuando nosotros hemos enfrentado, tanto en el pasado como en el presente, momentos difíciles de crisis de salud, crisis financiera, crisis en el hogar, crisis espirituales de toda índole, de momentos difíciles. Hemos enfrentado esas situaciones sin Dios, sin preparación, que sencillamente nos han llegado y nos están puliendo.
Cuando tú pasas ese valle de aflicción encontrándote con Dios, es decir, que en medio de esta crisis te encontraste con Dios. Lo que le ha pasado a muchos, que a través de esta pandemia venían arrastrando una vida espiritual, una vida religiosa, sin muchos méritos, atrapados en muchas amarguras y en un desconocimiento de quién es Dios. Y tú has venido conociendo a Dios. Cuando tú te toque enfrentar unas batallas quizás de un calor aún mayor de las que tú has estado pasando, quiero decirte que aunque la prueba es mayor, el esfuerzo es menor. ¿Por qué? Porque este ejercicio de aprender a buscar a Dios cada mañana, de aprender a poner las cargas en Él, a esperar su tiempo, a aprender a escuchar su voz, a darte cuenta que tú dices, en algún momento tú estás enfrentando una crisis y tú sientes una voz que te dice, shh, tranquilo, no te desesperes, yo estoy aquí. Entonces es cuando la prueba, aunque sea más difícil, tú la pasas más fácil. Porque en el camino pasado tú aprendiste a depender de Él. Es muy distinto pasar pruebas difíciles con Dios o sin Dios. No estoy diciendo que para muchos con Dios es decir yo conozco a Dios, no. Hay mucha gente cristiana que pasa pruebas horribles y no sabe superarlas porque ir a la iglesia no es igual a estar con Dios, no es igual. Tú puedes ir a la iglesia y tú puedes devolver diezmos y tú puedes tener ministerios y puestos en la iglesia. Eso no significa que conoces a Dios y aprendiste a caminar con Él. Eso no tiene nada que ver. Hay miles de personas que asisten a una iglesia frecuentemente, pero no conocen a Dios ni tienen una experiencia con Él. Cuando tú comienzas a tener una experiencia con Dios, cada situación que tú enfrentas en la vida, tú la enfrentas completamente diferente. Entonces, aunque la prueba que te puede esperar más adelante puede ser más fuerte que la que estás viviendo, tú no vas a sentir miedo con eso, porque aunque sea más fuerte, la vas a pasar más fácil. Hoy estaba muy temprano en la mañana devolviendo algunos mensajitos que durante el día a veces no tengo tiempo de ver. Y si los leo, no tengo el momento preciso para dedicarle, para escribirle. Entonces esta madrugada, y ahí tengo una familia, ¿verdad? Una parejita, una amiga. Ya ustedes son mis amigos, no nos tenemos ni que ver, ni conocer, ni habernos dado un abrazo. Ya son ustedes mi familia, que me está contando de que le estaba preguntando por su esposo y le han estado cancelando unos estudios, y como creo que es la quinta vez que se lo cancelan. Y ella me dice, ¿sabes qué? Estoy muy tranquila, porque no es normal de que este estudio y esto se haya cancelado por quinta vez. Pienso de que Dios está obrando y pienso que Dios está dirigiendo esto. Y veo con la calma y la paz con que ella está aceptando cómo han estado esperando estos estudios para su esposo y esto se está cancelando de una manera increíble. Y esto me recuerda cuando mi amiga Aida Brignoni le tuvieron que hacer, pues, cuando salió con cáncer en el seno, ella se mandó a quitar ambos senos. Y ella estaba esperando una operación reconstructiva. Y el médico aquí en Puerto Rico le canceló por 5 ocasiones la cita para comenzar el proceso de reconstrucción de sus senos. Y nunca se dio. Y en eso vino el huracán María y ella se tuvo que ir de Puerto Rico. Y Dios fue quien estuvo y ella pasó momentos tan angustiosos y de tanto coraje y de tanta frustración de cómo era posible que su médico le estuviera cancelando cuando ella incluso tenía una infección. Y en eso vino el huracán María, se tuvo que ir fuera de Puerto Rico, no sabiendo ella que esas cancelaciones estaban detrás, Dios estaba detrás de ella, porque Dios le tenía un médico mucho mejor, en un tiempo más perfecto, en una manera más extraordinaria, porque lamentablemente su cirugía aquí no salió bien, y como Dios le tenía en Estados Unidos un médico que le hizo un trabajo maravilloso en un tiempo perfecto. Y ella después me decía, oye Elis, y después que yo peleé tanto con Dios,
sobre cómo este hombre me cancelaba y no me valoraba como paciente, pero Dios me tenía algo mucho, mucho mejor. Entonces es cuando tú vas viendo que tú aprendes a escuchar la voz de Dios y vas dándote cuenta que hay oraciones que Dios no contesta tal como nosotros las pedimos, porque Él va tras algo mejor. Así que enfrenta cada día confiando en Dios. No te desesperes, porque Dios, como decimos, Dios está al control. Así que gracias a Dios por esos testimonios que leo y esos momentos que ustedes me escriben. Y yo digo, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios está escuchando estas oraciones, estas pausas de oración, esta familia sin paredes. Definitivamente Dios está contestando y Dios está obrando. Lo que tú no ves ahora, familia, tranquilo, lo vas a ver después. Hay muchas cosas que no entendemos. Este ejercicio que estamos haciendo cada mañana es para que nosotros, como dice la Biblia, es para que vosotros tengáis paz y para que vuestro gozo esté cumplido y mi gozo esté en vosotros. Dios tiene planes contigo y Dios sabe lo que está haciendo. No desesperes. Eso es lo que el diablo quiere, que te desesperes y te frustres. Esas palabras ya no tienen que estar dentro de nosotros. Esa palabra desesperar y frustrarse y angustiarse, no. Podemos caer, podemos sentirnos tristes, podemos en algún momento preocuparnos, pero desesperarnos, no. Dios está al control. Así que vamos, familia, a darle gracias a Dios por cada cosa de lo que estamos experimentando. Y vamos al tema de hoy, que hoy cambiamos de personaje. Estuve tentada de hacer otra pausa con Jeremías. Y yo dije, oh Señor, mi familia se va a decir Jeremías otra vez, pero a mí me fascina la experiencia de Jeremías. Me es impresionante ver cómo Jeremías tuvo la experiencia de ver a Dios en tantas fases. Un Dios frustrado, un Dios enojado, un Dios entristecido, un Dios haciendo promesas para el futuro, esperanzado de que su pueblo en algún momento le iba a amar y le iba a volver sus ojos a Él. De verdad, Jeremías presenta a Dios en tantas fases de las que nosotros también vivimos. Y usted no decir, no, es que David y Job también pasaron por eso. No, mi amor, no solamente David y Job y Jeremías. Dios también sabe sentirse decepcionado, abandonado, frustrado, herido, decepcionado, molesto. Ha tenido que tomar decisiones en contra de de su amor hacia su pueblo. Ha tenido que hacer cosas difíciles y duras. Y yo quiero decirle, papá, mamá que me está escuchando, usted no sienta miedo cuando usted tenga que tomar una decisión difícil, quizás en contra de la felicidad de sus hijos. Pero nosotros no estamos para hacer a nuestros hijos felices. Nosotros estamos para educar a nuestros hijos para el cielo. Y Dios hace lo mismo. Y Dios, siendo Padre, también tiene que someternos a disciplina y a veces nos tiene que hacer pagar por nuestras consecuencias. Y a veces nosotros como padres cometemos el terrible error de no permitir que nuestros hijos coman de los frutos que ellos mismos sembraron. Y siempre queremos nosotros como que interceder, ser como el Espíritu Santo del Señor. No los toques a ellos. Deja que Dios toque a tus hijos. Y tus hijos van a aprender a conocer a Dios no a través de ti. Tus hijos necesitan conocer a Dios a través de Dios mismo. Y nuestros hijos van a conocer a Dios en medio de la crisis, del dolor, en medio de las consecuencias de sus acciones. Nuestros hijos tendrán que conocer a Dios. Nosotros no somos, nosotros éramos el reflejo de Dios para nuestros hijos cuando eran niños, cuando en su mente no podían aprender a ver a un Dios invisible. Tú y yo, ese fue el error, que nosotros cuando nuestros hijos son pequeños, nosotros no le damos a nuestros hijos el verdadero testimonio de quién es Dios. Y a veces nosotros tergiversamos la presencia de Dios en los ojos de nuestros niños cuando eran pequeños. Y eso los marca para que cuando sean adultos o sean jóvenes, ellos desconfíen de Dios. Pero ahora tú no eres el reflejo de Dios a tus hijos, a menos que tú vivas un testimonio silente delante de ellos. Ahora tú tienes que permitir que tus hijos conozcan a Dios en su propia experiencia. Y a veces esa experiencia es dolorosa.
es dolorosa. A veces veo a los padres tratando de tapar los errores de sus hijos como quien quiere tapar el cielo con la mano, excusar los pecados de sus hijos y obligar a Dios que los bendiga y los cuide, les proteja y los prospere en medio de sus errores. No, Dios no va a hacer eso. Cuando el pueblo de Israel y el pueblo de Judá pecó, Dios permitió que vinieran y fueran llevados nuevamente a una cautividad, para que en medio del dolor ellos conocieran al Dios que ellos habían abandonado. Y eso hace Dios. Así que aprendemos de Dios también a ser padres, no solamente misericordiosos, sino también justos. Y no solamente como padres, como personas. Como personas tenemos que, en todos los aspectos de nuestra vida, tenemos que hacer eso. Vamos al libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulos a partir de capítulo 5, se presenta como, realmente todo el capítulo, desde el capítulo 1, comienza cuando David asume el trono del pueblo de Dios, cuando se da la triste noticia de que Saúl había muerto junto con todos sus hijos, y ahí estaba muerto Jonatán, el mejor amigo de David. Tras la muerte de Saúl, David es proclamado rey, así que asume el trono tal como Dios lo había cuando él era jovencito, ¿verdad? Era como decimos, un chamaquito. Cuando Samuel lo ungió delante de sus propios hermanos y su padre y su familia, lo ungió. Aunque él no fungió como rey en ese día, sino siguió siendo el pastor de ovejas. Después Saúl lo llama porque también era cantor y quería que le tocara el arpa. Lo acompañó en la jornada en la lucha contra los filisteos, y allí fue cuando un jovencito pastor averiguado que fue a ver fue a llevarle comida a sus hermanos a la batalla, terminó siendo el héroe de la batalla. Desde allí, Saúl le puso el ojo y sintió celos por él, porque Dios estaba con él y lo prosperaba en todas las hazañas que hacían juntos. Así que de ahí parte ese celo enfermizo que tuvo Saúl contra David, y lo persiguió para matarlo, aún cuando era su yerno, porque él había prometido que iba a dar a su hija Mical por esposa a aquel que matara al filisteo, y él fue quien lo mató. Así que aún con todo y eso, le quitó a Mical, se la dio a otro hombre, y bueno, ahí estuvo toda la historia de David siendo perseguido. Después de la muerte de Saúl, desde el capítulo 2 comenzamos a ver la proclamación de David como rey. También aparecen como Abner, que era el general antiguo de Saúl, quiso unirse y buscar a Saúl, y está la historia, ¿verdad? Cuando el general de David mata a Abner, y vino, sentía mucho respeto incluso David por Abner. Y luego la historia pasa a cómo se conquista la conquista de Jerusalén, y cómo cuando David hace de Jerusalén la capital del reino del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, cuando David hace de Jerusalén la capital, él quiere traer el arca. Y en el corazón de David nace un deseo ferviente de poder hacer una casa de adoración. Desde los tiempos de Moisés hasta David, que pasaron muchísimos años, no había una casa de Dios construida. Más bien estaba la tienda o el santuario, que era la casa que había estado en Silo, donde allí en las tierras de Efraín, en el monte de Efraín, donde estaba la casa de Silo, donde ahí encontramos a Elí con sus hijos, que eran los que habían estado trabajando. Cuando los hijos de Elí se llevaron el arca del pacto para la batalla contra los filisteos, y los filisteos se quedaron con el arca,
y estuvo allá por un tiempo contra los filisteos y luego ellos los regresaron a Israel. En ese tiempo donde no hubo reyes, donde estaba Elí, después Elí muere y viene a sustituirlo Samuel, que vino a ser como un sacerdote y vino a ser también el último juez de Israel. Durante ese tiempo de Samuel, el arca nunca regresó a Silo, nunca regresó a la casa de Dios o a la tienda, ¿verdad? Como se le llamaba, la tienda de reunión. Nunca regresó. Se quedó en casa de Obed-Edom, que era un hombre de Israel, en cuya casa se había quedado ese arca. Cuando David, de hecho en todo el reinado de Saúl, el arca nunca regresó. Cuando David asume el trono, una de las cosas primeras que David se propuso fue que se regresara ese arca. Y habían pasado muchísimos años porque cuando eso pasó, Samuel era un jovencito, ¿ve? Era joven, que Samuel le había dicho a Saúl, a Elí, que Dios le había dado en sueños aquella noche que Dios lo llamó, que sus hijos iban a morir en la batalla. Es decir, habían pasado muchísimos años. Ya Samuel era un hombre anciano y todavía el arca no había regresado. Entonces, el plan de David era hacer regresar el arca. Que ahí está cuando David regresa el arca y ahí está la historia que posteriormente voy a explicar con detenimiento esa historia. No es para hoy, pero voy a regresar a esa historia para atrás y la voy a estar explicando detenidamente en otra intervención. Trae el arca, está el gozo de David, porque para David regresar el arca era como regresar la presencia de Dios al pueblo, porque recuerda que el arca del pacto era el más importante mueble del santuario. Y yo me pregunto, durante todos esos años, desde Elí, Samuel, todo el reinado de Saúl, no se podía hacer el Yom Kippur. Es decir, durante todos esos años no hubo purificación del santuario porque se tenía que entrar al lugar santísimo, había que poner la sangre sobre el propiciatorio. Durante todos esos años el pueblo no recibió la bendición de hacer el Yom Kippur, la limpieza, la purificación, la expiación de los pecados del pueblo. Con razón el reinado de Saúl estuvo lleno de intriga, maldad, celos, persecución contra el mismo gente del pueblo. Cómo Dios se alejó de Saúl. Saúl se volvió a los ídolos e incluso en vez de preguntarle a Dios, aunque no había arca de pacto, estaban los sacerdotes y podía preguntar para que Dios contestara por Urim y Tumim. No, se iba a consultarle a las pitonisas, a los adivinos, a los encantadores. ¿Por qué? No había arca de pacto. Y cuando David se inicia como rey, él dijo, no, lo primero que yo voy a hacer es, yo voy a traer la presencia de Dios a mi reino. Y quiero decirte, familia, mucha gente quiere que Dios los prospere y quiere comprar una casa, iniciar su casa, pero no se la dedica a Dios. Hay gente que hoy va a iniciarse en un trabajo nuevo, pero no le dedica su trabajo a Dios. O sea, tú quieres comenzar algo, mira, trae la presencia de Dios a tu vida. Tú quieres hacer un nuevo comienzo en tu vida. Tú te cansaste de vivir una vida, repetir cada año y cada día la misma vida. Y tú dices, Señor, pero ¿cuándo yo saco los pies del plato? ¿Cuándo, Señor, yo puedo decir, Padre, yo estoy en una experiencia nueva? Pero tú sabes por qué. Porque esa experiencia nueva no puede comenzar sin Dios. Sin Dios no hay experiencias nuevas. Mucha gente quiere, es decir, un cambio en su vida, que Dios, qué sé yo, como si esto se diera como Disney con Tinkerbell, que tiene una varita y te toca la cabeza y tu calabaza se convierte en un carruaje de príncipe y tú, siendo un esclavo, te conviertes en una princesa o en un príncipe azul. Eso no es así, eso son inventos de la gente. ¿Tú sabes cómo nuestras vidas cambian, pero con un poder mucho más grande que la varita de Tinkerbell? Buscando a Dios. Y eso fue lo que hizo David. Es decir, lo primero que hace David para iniciar su reino fue
traer el arca. Y cuando él la vio traer, que estaba llegando, mira, el gozo de David, eso lo vamos a explicar bien detenidamente, que voy a hacer esa explicación. Eso lo voy a dar en una clase porque me lo voy a disfrutar con ustedes. ¿Por qué ese gozo? Pero ahora yo creo que ustedes entiendan por qué tanto gozo tenía David, que brincaba y saltaba, que si hubiesen estado los diáconos y los ancianos y los pastores de hoy en día hubiesen visto a David entrar así, lo hubiesen puesto bajo censura por haber sido escandaloso y haber faltadole el respeto a la casa de Dios entrando y brincando de esa manera. Para que usted vea cómo hoy en día a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Criticar, señalar, la gente lo ve bueno. Eso es malo, eso Dios no lo quiere. Pero alabar al Señor con el gozo, mire, eso no es malo, eso es bueno, porque a menos que eso sea para llamar la atención, pero cuando esa manera de tú manifestar el gozo de Dios nace de un corazón sincero, eso Dios lo ve. ¿Ok? Así que ahí vemos a David trayendo el arca y por eso Dios confirma la casa de David. Mire lo que dice 2 de Samuel capítulo 7. En el capítulo 7 dice que cuando el rey habitaba ya en su casa, estoy en el capítulo 7 verso 1, y cuando el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos. Estoy capítulo 7, si usted lee el capítulo 6 va a decir que llevan el arca a Jerusalén y la ponen en la casa de reunión. Entonces, capítulo 7 dice aquí: cuando el rey habitaba ya en su casa y cuando el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos, dijo al profeta Natán: mira, yo habito en edificios de cedro y el arca de Dios se halla entre cortinas. Y Natán respondió: anda y haz todo lo que está en tu corazón. El Señor está contigo. Pero esa noche Natán recibió esta palabra del Señor: ve y di a mi siervo David, ¿tú me edificarás casa en que yo habite? Yo no habité en ninguna casa desde que saqué a Israel de Egipto, sino que anduve de lugar en lugar en una tienda por morada. Y todo cuanto anduve con los israelitas, ¿dije a alguna de las tribus de Israel o a quien he mandado que apaciente a mi pueblo? ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora di así a mi siervo David. Esto es el mensaje que Dios le da a Natán para que le diga a David: así dice el Señor Todopoderoso: yo te tomé de una majada detrás de las ovejas para que seas príncipe por mí sobre mi pueblo, sobre Israel. Mira lo que le está recordando Dios a David: yo te saqué detrás de las ovejas donde nadie te veía. Y fue así. Cuando Samuel fue a casa de Isaí a buscar rey y llamaron a todos los hijos, ni lo llamaron a él, porque para él no era importante ni para los hermanos ni para su padre, pero sí para Dios. Así que detrás de las ovejas donde estaba ese muchachito, Dios lo sacó y dijo: yo te saqué detrás de las ovejas para hacerte príncipe de mi pueblo. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Ante ti destruí a todos tus enemigos. Ahora engrandeceré tu nombre como el nombre de los grandes de la tierra. Además, fijaré lugar a mi pueblo. Lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más como antes. Cuando puse jueces sobre mi pueblo, y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor te comunica que Él te edificará casa. Y cuando tus días se cumplan y duermas como con tus padres, yo levantaré de tu linaje a uno que procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré su pueblo y él será mi hijo. Y si él hiciere mal, lo castigaré con vara y azotes de hombres.
pero no apartaré mi amor de él como lo aparté de Saúl, a quien quité delante de mí. Y afirmaré tu casa y tu reino para siempre, y tu trono será estable para siempre. Y conforme a estas palabras y a esta visión, así habló Natán a David. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque de la misma manera que David se gozó el traer la presencia de Dios a la ciudad de Jerusalén, a la casa de reunión, a la tienda de las cortinas, también Dios se gozó con el gozo de David. David había propuesto en su corazón hacerle casa a Dios. ¿Por qué Dios no le permitió a David que él fuera quien edificara la casa, sino un hijo que saliera de sus entrañas? Porque posteriormente, ahí mismo en el libro de Samuel, dice que el reinado de David fue un reinado de mucha sangre, de muchas batallas. Y Dios no le podía permitir a David, cuyas manos estaban manchadas con tanta sangre, edificar una casa para él, sino que aunque él no iba a tener ese privilegio, lo iba a tener un hijo de él. Sin embargo, Dios se gozó, Dios le vio bien, Dios vio con tan lindos ojos esa iniciativa que tuvo David de traer la presencia de Dios a su reino y buscar, anhelar, darle una casa a Dios, que Dios, aún esa intención del corazón y esa acción de devolver el arca del pacto al pueblo, Dios le pareció tan bello que Dios se gozó, que le hace una promesa a David que hasta el sol de hoy la va a cumplir. ¿Por qué? Porque David escogió la ciudad de Jerusalén para que fuera la capital del reino de Dios. Y David establece en la ciudad de Jerusalén, es donde pone la casa de reunión, que había estado en Silo, allá en Samaria. Y David trae esa casa de Samaria, allá en el monte de Efraín, la trae a Jerusalén. Y a esa le trae el arca del pacto, era como la pieza que estaba perdida. Y entonces David trae el arca del pacto y eso a Dios le pareció. Dijo, wow, Samuel no lo hizo, Saúl no lo hizo y David lo hizo. Y cuando David hace ese acto para Dios, mira lo que, y yo quiero que tú vayas viendo cómo pequeños actos, vamos a decirle, que tú haces en favor de Dios, para Dios son importantes. Y yo te voy a explicar ahora, ¿por qué? Mira cuál es el acto. Número 1, después de tantos años regresa, anhela y sueña en su corazón y propone en su corazón hacerle una casa a Dios, aunque Dios no le dé el privilegio. Sin embargo, todos los materiales de madera, toda la fortuna que David pudo sacar y guardar para hacer esa casa, él lo hizo. Es decir, cuando Salomón recibe el reino de su padre, poco tuvo que aportar Salomón, porque ya su padre había hecho hasta el diseño, había hecho ¿cómo se le llama? El plano, tenía todo el oro, la plata, las piedras preciosas, todo lo que se iba a utilizar, él lo había hecho. Fíjate cómo David inclinó su corazón para hacer algo lindo para Dios. Pero no solamente que Dios le agradó, es que Dios le hace una promesa a David demasiado grande, donde dice que yo afirmaré tu casa, verso 16, afirmaré tu casa y tu reino para siempre, y tu trono será estable para siempre. Por eso el profeta Isaías había profetizado que Jesús iba a ser el hijo de David. Y los que tomaron la clase que di el martes, cuando hablé del hijo de David, Jesús era el heredero directo del trono de David para siempre. Es decir, Jesús iba a ocupar como último rey del pueblo de Dios, iba a ser Jesús que iba a tomar. Y de hecho, cuando el ángel Gabriel se le hace la anunciación a María
de Jesús le dice, y ese niño que será grande y heredará el trono de David su padre, y su trono será para siempre. Es decir, que Jesús iba a cumplir. Ahora pregúntese, Dios no pudo haber puesto para la ciudad que Dios preparó cuando dijo que voy a preparar lugar para vosotros, y acaba de preparar una ciudad hermosa, con calles de oro, las puertas de perla, tiene un templo, una cosa linda. ¿Cómo se llama esa ciudad? Jerusalén, Nueva Jerusalén, que no tenía Dios otro nombre para ponerle a esa ciudad. Dios podía ponerle el nombre que quisiera. ¿Por qué Dios le pone el nombre de Jerusalén a la ciudad que está haciendo en el cielo? Porque Dios es un Dios de pacto que no vuelve su palabra atrás. Y Dios le prometió, cuando David escoge la ciudad de Jerusalén, que pertenecía a los cananeos, él la conquista y la elige como la capital del reino, y decide hacer en esa ciudad un templo para Dios. A Dios le agradó tanto que aun cuando Dios, por causa del pecado del pueblo, tuvo que destruir la ciudad y destruir su templo, hasta el sol de hoy que está destruido, Dios no invalidó el pacto que le había hecho a David. No lo invalidó. Y decidió que por la eternidad es la ciudad donde nosotros vamos a habitar y donde Dios puso su trono, va a ser en la Nueva Jerusalén. ¿Qué te parece? ¿Ahora entiendes por qué Dios le llama a esa ciudad Nueva Jerusalén? Donde está el trono de Dios, donde Jesús se va a sentar eternamente en el trono, en su trono en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque eso responde a una promesa y a un pacto que le dijo a David: tu trono será para siempre. ¿Qué motivó a Dios a hacer una promesa que durará la eternidad? Y por la eternidad, cuando David resucite y vaya al cielo, dice: wow, Señor, te pasaste. Tu promesa no solamente la hiciste para mí hace ¿cuántos? 4,000 años atrás. Es por la eternidad. ¿Qué motivó a Dios a hacer una promesa tan grande a David? Un pequeño acto de buscar y traer un símbolo de su presencia a su casa. Por eso cuando yo les digo a ustedes que si ustedes han preparado un altar para Dios en su casa, si ustedes tienen un lugar especial, que para muchas personas dicen: ay, Señor, esta mujer está promoviendo idolatría. No seamos ciegos ni mensos, por favor. No estamos hablando de un altar para prenderle velas a los santos. Porque la gente, yo no sé qué le pasa a tanta gente que tiene una mente tan diametralmente estrecha que no le cabe nada que ellos no sean capaces de pensar. Porque hay gente que le ha parecido hasta extraño que yo diga: usted tenga un lugar especial para Dios, un lugar para donde usted se encuentre con Dios. No, le parece malo, pero no le parece malo estar viendo televisiones de matar gente y escabezar gente en su casa. No, ellos tienen un altar para su televisor y ahí ven todos sus programas, malos y buenos los ven. Y para eso no está malo, ¿ves? Pero tener un altar para Dios, para mucha gente le parece que eso es idolatría. Pues miren, no es, porque mire cómo el símbolo de un mueble que estuvo en casa de un señor que Dios prosperó muchísimo, porque esa es la otra historia, cómo Dios prosperó la casa de Obed-Edom. Fue la casa más próspera en todo Israel. ¿Por qué? Porque el arca del pacto estaba allí. Y cómo Dios no mató a ninguna de su familia, porque Él le hizo un lugar especial para tenerlo y Él cuidó de ese arca. Lamentablemente uno de sus hijos fue el que tocó el arca cuando se iba a caer y que murió, porque él se había acostumbrado a ver el arca en su casa y le perdió el respeto en ese momento. Cuando el arca se estaba moviendo, la tocó y ahí fue que murió. Para que tú veas que hay que tomar la cosa con mucho cuidado. Pero por eso yo motivo a la gente a que haga un espacio para Dios. Y yo quiero decirte, cuando tú le haces un espacio a Dios en tu casa para que su presencia habite ahí, yo le digo, cuando tú haces un arca de pacto para Dios, ese acto quizás tan
tan insignificante de tú traer la presencia de Dios a tu casa. Tú no sabes la bendición que tus hijos y tu familia y tus vecinos están teniendo con ese espacio. Ni tú quizás te des cuenta, pero mira cómo Dios, ese acto que aunque no le dio a David la oportunidad de crear, construir aquel templo, nada más su intención y los preparativos que él hizo para ese templo, a Dios le pareció tan grato que decidió hacer un pacto eterno con ese hombre. Para que tú veas cómo Dios sabe leer la pureza de nuestros corazones y de nuestras intenciones. Y también sabe leer las malas intenciones. Aunque hagamos actos buenos, Dios sabe que lo hacemos con intenciones malas, con dobles agendas. Y Dios eso lo castiga. Y a veces uno dice, pero ¿cómo va a ser si esa persona que se veía tan buena y ese hermano que mire se veía tan fiel? Pero ¿cómo es posible que esa persona esté viviendo eso? Mire, mi gente, ¿por qué? Porque Dios sabe leer los corazones. Y Dios juzga no por no por la apariencia. Dios juzga por la pureza de nuestro corazón o por la impureza de nuestro corazón. Y permítanme ir cerrando con lo que dice en este a solas de David. Esto es un a solas de Dios y un a solas de David, en el que Dios propone en su corazón bendecir a David en su reinado. Y ahora mira la oración de David, que con esto quiero cerrar. Y el rey David se presentó ante el Señor. Estoy leyendo versículo 18 del capítulo 7 de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 7, 18 dice, y el rey David se presentó ante el Señor y dijo, Señor Dios, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Cuando Natán le da el mensaje que Dios le mandó a David, David dice, pero ¿quién soy yo para que tú estés prometiendo tanta cosa para mí? Mire la manera en que David se mira a sí mismo. Él dice, pero ¿quién soy yo para que tú me hagas una promesa tan grande, para que tú hagas tanto bien para mi casa? Señor mi Dios, esto te ha parecido poco, que has hablado aún del futuro de la casa de tu siervo. Señor mi Dios, ¿es así como tratas al hombre? Porque él no estaba mirando la promesa que le estaba haciendo a él como rey. David estaba viendo cómo Dios le estaba haciendo promesa para sus próximas generaciones que él no iba a conocer. Que no iba a conocer. Y dice, Señor, es decir, no solamente así tú tratas al hombre. ¿Qué más puede añadir David al hablar contigo? Señor Dios, tú conoces a tu siervo. Tú has obrado todas estas grandezas conforme a tu palabra y a tu corazón y las notificaste a tu siervo. Señor y Dios, qué grande eres. No hay como tú, ni hay Dios fuera de ti conforme a todo lo que hemos oído. ¿Y quién como tu pueblo Israel en la tierra? Nación única, que por amor fuiste a redimir para ti, para darle renombre y realizar grandes y pavorosas maravillas, echando naciones y dioses por amor a tu pueblo, que tú redimiste de Egipto. Porque tú estableciste a Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, llegaste a ser su Dios. Ahora pues, Señor mi Dios, confirma la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, y haz conforme a lo que has hablado. Que tu nombre sea engrandecido para siempre y se diga que el Señor Todopoderoso es el Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme ante ti, porque tú, Señor Todopoderoso, Dios de Israel, has hecho esta revelación a tu siervo al decir, yo edificaré casa. Por eso tu siervo halló valor en tu corazón para dirigirte esta súplica. Ahora, Señor mi Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Sea pues ahora de tu agrado bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca para siempre ante ti. Pues tú, Señor mi Dios, lo has dicho, y con tu bendición la casa de tu siervo será bendita
para siempre. Ay, familia, si usted supiera todo lo que me pasa por la mente cada vez cuando yo estoy leyendo esto, porque es que cuando uno comienza a leer la palabra de Dios, es como si el Espíritu Santo comenzara a hablar como un perico que no se quiere callar y comienza a bombardear nuestra mente con todos los pensamientos. Y yo quiero decirle, familia, yo no sé cómo tú te sientes escuchando esta transmisión en vivo, porque esto no está grabado. Tú me estás escuchando en el momento preciso que estoy hablando. Yo no sé qué te ha llegado a tu mente. A mi mente tiene tantos pensamientos que no puedo compartirlos todos. Definitivamente hay cosas que son para mí, pero hay 2 cosas que quiero compartir para ustedes. 2 nada más. El primer pensamiento es: Saúl no tuvo que morir como murió, ni el reinado de Saúl tuvo que haber sido tan terrible si Saúl hubiese hecho lo que David hizo. Muchas personas antes que tú y después de ti quizás no tengan la bendición que tú has tenido si tan solo tú tomas la iniciativa de hacer algo para Dios. Cuando tú tomas la iniciativa de hacer algo para Dios, a Dios le agrada, aunque sea pequeño, aunque sea insignificante ante los ojos de las demás personas. Mire, el acto nada más de David traer el arca fue una cosa que fue un gozo tan grande para él que su esposa le pareció tan mal su exagerado gozo que la crítica le costó la esterilidad a Mical. Dice que Dios condenó a Mical. ¿Por qué? Porque a mucha gente le va a parecer mal lo que tú estás planificando hacer para Dios. Y no te preocupes por las críticas que otros hagan para ti, porque cuando Dios imparta juicio, Dios va a juzgar y a castigar a los que te criticaron, pero a ti te va a bendecir. ¿Cómo Dios bendice una intención? Porque Dios no le permitió a David hacer la casa, pero la intención y los preparativos que hizo David fueron de tal punto que Dios decidió: ¿sabes qué? Me agrada tanto que pienses en mí. Me agrada tanto que estés preocupado por hacerme una casa, que yo no la necesito, porque yo no habito en casa. Sin embargo, yo le permití al pueblo de Israel que me hiciera una tienda. Yo habité en tiendas debajo de pelos de cabra y de telas. Yo te voy a permitir que tú hagas una casa. Tu hijo hace una casa para mí. Pero tu intención me pareció tan fabulosa que yo te voy a bendecir. Sí. Qué cosa tan hermosa cuando tú propones en tu corazón hacer algo para Dios. Y tú haces esas cosas, aunque parezcan insignificantes, Dios te va a bendecir. Y yo ahora estoy viendo cómo Dios me ha bendecido desde que yo propuse hacer un lugar para Dios en mi casa. Y dedicarle a Dios muchos espacios de mi casa, no uno, muchos espacios de mi casa. Y yo he visto cómo la mano de Dios me ha liberado de mis enemigos, ha hecho justicia para mi nombre, para mi ministerio, para mi familia. Cómo Dios en momentos de crisis económica, el Señor ha provisto de una manera espectacular, una manera increíble. Ahora puedo ver cómo Dios, mi casa ha estado rodeada de muchos peligros y muchas enfermedades, y de todas nos ha librado el Señor. Ha librado a mis hijos de accidentes pavorosos y donde... Bueno, todos mis hijos en este año han tenido accidentes. Yo tuve un accidente incluso. Y cómo la mano de Dios ha estado ahí. Yo digo: Señor, wow, tanta bendición. Y ahora entonces puedo ver que algo tan insignificante para Dios puede verlo como un acto de amor tan grande. Y lo otro que me llega a la mente, y perdonen que yo lo voy a decir, yo entré a estudiar a la Universidad Adventista en el 1986. Perdón, me gradué en el 86. Entré en el 82, 81. Y desde que yo entré a la universidad nuestra, aquí en Puerto Rico, se dijo que se iba a hacer una iglesia. Pero mucho antes de que yo llegara, clases de años mucho más atrás, del 77, del 70,
también habían donado. Y yo que estoy impresionada, ¿cómo es posible que a esta altura, después de más de 50 años, nuestra universidad no tenga un templo para Dios? Y a veces pienso que esa es la razón de por qué han perdido tanta bendición. Nosotros como institución hemos perdido mucha bendición de Dios porque primero han sido otras cosas que la casa de Dios. Y aunque últimamente en los últimos años se ha puesto un poco más de empeño, igualmente no ha sido prosperado el empeño porque todavía Dios no ha sido la prioridad. Y verdaderamente tengo que decirlo porque así lo pienso y así lo creo y así lo he visto. Y da pena, da tristeza de ver que a veces nosotros estamos empeñados en lograr cosas personales, pero no le estamos dando la prioridad. Y fíjate que lo primero que hizo David fue regresar el arca y proponer en su corazón hacer una casa para Dios. Cuando nosotros hacemos una casa para Dios en nuestra casa y hacemos de nuestra casa un templo, porque muchos están locos que se abran la iglesia porque quieren ir a la iglesia. ¿Sabes qué? Quizás muchas de las iglesias que ahora abrieron tendrán que darle para atrás a la historia y volverlas a cerrar, porque esta pandemia todavía no ha terminado. Si nosotros hacemos de nuestra casa un templo, cuando el templo se abra, sencillamente nosotros vamos a ir a llevar la bendición que Dios nos ha dado en nuestra casa, la vamos a llevar allá. Pero qué triste que mucha gente hoy que se acostumbró a estar en el templo de Dios, todavía no tenga un templo para Dios en su propia casa. Y ojalá que en la casa que Dios, tu casa donde tú habitas, también habite Dios. Y en este a solas con Dios, nosotros podamos entender que la primera casa que Dios quiere habitar se llama tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y cuando tú decides que tu cuerpo va a ser habitación de Dios, que el arca del pacto va a estar ahí, tú quieres hacer de tu corazón, de tu cuerpo, el arca de Dios, la casa de Dios, para que el arca de Dios more contigo, tú vas a comenzar a preocuparte por tu salud, por tu comer bien, dormir bien, tener tu momento con Dios, porque esa es la casa más importante. Que tú puedas traer la presencia de Dios a tu casa y que tu corazón y tu mente sea esa morada especial de Dios. Luego que prepares tu corazón para que sea ese lugar santísimo donde Dios habite, haz de tu casa un lugar especial para morar con Dios, para que la gloria de Dios se manifieste. Y te voy a decir que la bendición de Dios será para siempre. Y con la humildad con que David preguntó, ¿quién soy yo para que tú hagas tantas promesas poderosas para mí? Tú sabes lo que va a contestar Dios. Tú eres mi amigo. Tú eres mi amigo. Y yo te voy a recompensar por ese acto, por ese amor, por esa inclinación de tu corazón a mí. Yo te voy a recompensar. Y como dice allí ese versículo 29 del capítulo 7, sea pues ahora que de tu agrado bendecir la casa de tu siervo. Y esas son las palabras que yo quiero que tú digas. Y yo voy a decir, sea ahora de tu agrado bendecir la casa de tu sierva Liz, para que permanezca para siempre delante de ti. Pues tú, Señor mi Dios, lo has dicho, y con tu bendición la casa de tu sierva Liz será bendita para siempre. Que tú puedas tener esas solas con Dios, en la que tú puedas dedicar tu casa, tu vida a Dios y tu casa sea bendecida. Por eso cuando las casas son bendecidas, podemos decir como dijo entonces el mismo David en el Salmo 91. Y caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque a sus ángeles mandará cerca de ti para que te conduzcan en todos tus caminos y tu pie no tropiece en piedra.
porque Dios sabe hacer pactos para siempre. Oramos al Señor. Padre Santo y Padre bueno, aquí, oh Dios, estamos buscándote cada madrugada, haciendo de esto nuestro primer trabajo. Nos gloriamos, Señor, nos glorificamos en tu rostro. Cada mañana despertamos para verte y conectarnos unos con otros como familia. Hoy, Señor, queremos entregar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra casa, para que sea una morada de tu presencia, Señor. Porque queremos hacer una casa para ti, oh Dios. Que esto sea lo primero y lo más importante de nuestra vida. Que podamos ser una casa donde tú mores y que tu bendición sea para siempre, como el pacto que hiciste con David y lo habrás de cumplir por la eternidad. Hoy entregamos nuestra casa y nuestra vida. Mora en nosotros, bendícenos. Sea nuestra vida una habitación para siempre para ti. Y que tú, oh Dios, puedas manifestarte en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El Señor te bendiga, querida familia. Dios te bendiga. Tengas un día maravilloso. Hoy es jueves. Recuerda, esta noche vamos a tener nuestra clase con la ayuda de Dios y Señor, así nos los permite, nos da la oportunidad. Esperamos que todos ustedes se puedan conectar. Recuerden que nuestras clases salen en vivo por YouTube. A todos aquellos que quieran conectarse a través del YouTube, sencillamente entren a mi canal Lizenit Polanco Ministry. Si de momento usted no ve que la transmisión, quédese esperando, porque la transmisión a veces comienza a las 7:30, 7:35, quédese esperando. Si de no usted poder conectarse, inmediatamente queda grabada en YouTube la transmisión, yo la paso a la página del Facebook. A veces me gusta dar las clases por el Facebook porque ahí tengo más audiencia. He notado que tengo más audiencia a veces a través del Facebook Live que por el YouTube en vivo. Sí, después las personas la ven. Lo que pasa es que cuando hago las transmisiones en vivo por Facebook no las puedo después pasar a YouTube y a veces las pierdo porque quedan muy abajo después de que todos los días subimos algo. Así que espero que ustedes puedan unirse a la transmisión de hoy y que puedan ser bendecidos. Un abrazo. Les hablo a ustedes hoy Lizenit Polanco, y recuerda que este ministerio está para llevar luz, esperanza y poder. Dios te bendiga y tengas un feliz día.